Muy buenos días, estimados amigos. Gracias por acompañarnos y estar con nosotros en este programa de Alternativa Sinaloa. De veras es un placer saludarles. 11 de la mañana, exactamente, tiempo del centro de Sinaloa. Y el día de hoy, pues vamos a platicar con el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla. Vamos a hablar de temas muy interesantes el día de hoy. Esta plática se va a centrar pues en el marco de esto que estamos pasando aquí en nuestro país, bueno, en todo el mundo, que ha repercutido en México, ha repercutido en Sinaloa, en Culiacán, de esta pandemia, pero en el sentido de la participación comunitaria, el autocuidado de nuestra salud. ¿Cómo podemos nosotros participar? ¿Cómo podemos llevar y hacer que pues todo esto que estamos viviendo sea más sociable, sea mejor? Para ello, tengo en la línea telefónica al doctor Álvaro Martín Acosta Padilla. Él es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara, especialista en medicina familiar por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ha sido supervisor médico delegacional del programa que hoy se conoce como IMSS Bienestar, jefe delegacional de prestaciones médicas del Seguro Social en Sinaloa. También fue coordinador de delegación de atención médica del IMSS en Sinaloa, director de promoción de la salud y prevención de enfermedades de los servicios de salud en Sinaloa. Maestro, obviamente, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa y actualmente maestro de la Facultad de Medicina de la UAS. Múltiples diplomados y cursos. Doctor, buenos días, gracias por aceptar la llamada telefónica. No, pues al contrario, Manuel, es un gran gusto estar el día de hoy con tu audiencia, tratando un tema verdaderamente importante para todos, sobre todo en este momento tan crucial que estamos viviendo, en esta etapa 3 de la pandemia por el COVID-19. Así es, doctor. Estamos en sana distancia, usted en su casa y aquí nosotros en la estación de radio, como debe de ser, como debemos de culturizarnos con estas medidas preventivas de seguridad higiénica. Doctor, resistir en esta contingencia, reconstruir con la participación comunitaria, se me antoja esta reflexión. ¿Cómo se va a levantar, cómo se va a construir una comunidad golpeada en lo humano, en lo social, en lo económico por esta pandemia, por este desastre? Sí, mira, Manuel, es importante entender que cuando hablamos de organización y participación comunitaria, nos estamos refiriendo no solo a un derecho, sino a una responsabilidad que tenemos de participar proactivamente en lo que llamamos el autocuidado de la salud. Uh-huh. Y también te podríamos decir que es uno de los pilares más importantes para que podamos tener ese bienestar al que aspiramos todos, de donde la salud forma parte muy importante. Quiero destacar que en este aspecto estamos hablando de ir un paso adelante siempre, porque el trabajar con una comunidad, informándola, poniéndola en una condición de entender qué es lo que está pasando realmente y por qué, entonces se esperaría un entendimiento y una respuesta favorable a lo que se está requiriendo. En este sentido, hay mucha experiencia, inclusive en esta pandemia en otros países, cómo esa organización y participación comunitaria fue definitiva para que no llegaran a las condiciones en las que están otros países en este momento, y que, como ya ha quedado demostrado, las intervenciones más costo efectivas son estas,
las que tienen que ver con la promoción y la prevención de las enfermedades a través de una actividad en donde se hace una integración dentro de lo que es lo que participa el Estado o el gobierno y lo que aporta la ciudadanía, la comunidad, la sociedad. Entonces, no se puede avanzar si no estamos claros de que el trabajo con la comunidad tiene características muy específicas a través de los líderes formales o no formales, porque es su gente. No es lo mismo que yo vaya y les dé una instrucción o les dé información a que la reciban directamente de sus propias gentes, sus líderes. Así es. Y esto, Manuel, no es nuevo. Esto ha existido desde hace mucho tiempo, desde que este trabajo de empoderamiento de las personas para que se corresponsabilicen de su autocuidado es una situación que está también reconocida en lo que llamamos atención primaria de la salud, en donde se alinean todos los elementos que tienen que ver con el bienestar y con el desarrollo, y uno de los ejes fundamentales es la organización y la participación de la comunidad. Entonces, eso es lo clave ahorita en este momento en nuestro país: participar, tener la capacidad de agruparnos, estar en comunidades, actuar colectivamente. Perdón, Manuel, es que te oigo un poco entrecortado. Le pregunto, doctor. Entonces, esa es la clave aquí en México para nosotros poder salir, mitigar esta pandemia que estamos sufriendo actualmente, tener la capacidad de agruparnos en comunidades, actuar colectivamente. Bueno, pues definitivamente sí es un aspecto que se tiene que trabajar enérgicamente, porque si no salimos de las unidades hacia donde están los riesgos, entonces es muy difícil detener esta ola de enfermedades que se generan y que van a rebasar los servicios de salud y que van a tener un impacto social, económico, que ya se ha comentado mucho. Entonces, si nosotros pensamos que el ir un paso adelante es el área de oportunidad que podemos tener, pues ya sea en esa organización que ya existe o en la que tengo que formar y trabajar con ellos para que sea a través de estos grupos que pueda llegar la información y puedan razonarlo y entenderlo para que se convenzan de que sí es trascendente su participación. Entonces, aquí por eso cuando se dice no te muevas de tu casa, ¿sí? Es una medida que implica un compromiso primero conmigo, con mi familia, con mi sociedad, mi comunidad, porque no se incremente la transmisibilidad o transmisión de este virus. Sí. Y es una condición también que entraríamos en elementos de la ética o la bioética, porque hablamos de cuidar la vida. Y entonces mi responsabilidad es yo cuidarme, y con eso cuido la vida de mi semejante. Entonces, en la medida de que nosotros todavía, aunque estemos en la etapa 3, busquemos las formas de arribar
este trabajo comunitario allá donde están los problemas, los riesgos. Esto, junto con los tratamientos tempranos que ya se han estado consensando, van a hacer, primero, que no se sobrecarguen los servicios de atención médica en los hospitales. Sí. Y segundo, que se pueda tener la posibilidad de que las personas no enfrenten complicaciones severas que puedan tener un impacto fatal como una defunción. Doctor, con la experiencia de tantos años en el mundo de la medicina, en el área de la participación, de la promoción de la salud, esto de el COVID-19 es muy contagioso, es muy serio. Hay muchas personas, la mayoría de las personas no cree en esto. Sale a la calle de una manera desmedida, no cree, no quiere seguir las condiciones que está dando la Secretaría de Salud de todas las medidas preventivas de seguridad. ¿Qué mensaje le puede dar usted a la gente? Bueno, es importante decir que cada población tiene sus propias características, desde la parte étnica, cultural, que hacen que su comportamiento muchas veces no sea el que esperamos. Muchas veces las necesidades reales y sentidas no coinciden. Entonces, por eso es importante trabajar allá con estos líderes que te comento, con esta organización, sí, de manera continua. Ahorita estamos en una contingencia, estamos en una pandemia, por lo que tendríamos que reforzar de manera importante este trabajo. Se ha hecho mucha difusión por los medios masivos de comunicación. Eso es bueno. Sin embargo, hay que hacer un trabajo más directo, dirigido, sí, más con esta población, de acuerdo a estas características de las que te comentaba, de su perfil. Sí. Y hablar de los líderes es hablar de gente que se comunica muy bien con su población. Entonces, yo creo que si seguimos nada más preocupados por el proceso de la atención del daño, no nos van a alcanzar los recursos de todo tipo. Entonces, hacer esto que te estoy comentando entra en los criterios o las definiciones que llamamos prevención primaria y prevención secundaria. Es decir, prevención primaria antes de que se presente el daño, uh-huh, y prevención secundaria en la limitación del daño. Entonces, ¿cuál será, en conclusión, la acción de más alto impacto? Pues la que se lleve a cabo antes de, y ¿qué es la prevención? ¿Qué es la prevención? Esté relacionada, sí, con un tratamiento, un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Eso es a lo que se aspira para que nuestro sector salud no se vea rebasado, y que sobre todo podamos cruzar por este periodo de la mejor forma. Siempre, todo el tiempo ha existido gente que no cree, que hasta que no vive la experiencia, como dicen, en carne propia, ¿no? De un familiar, entonces, hasta entonces cree, ¿no? Dice, doctor, vamos a ir a un corte de estación. ¿Me permite tantito para concluir esta plática interesante? Estamos hablando con el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla. Unos minutos, doctor, y regresamos. Sí.
Ya son las 11 de la mañana con 15 minutos, pues estamos hablando con el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla. Es muy importante todo esto que dice el doctor. Los grupos son un espacio de discusión, de concentración, de gestión. Esto puede ser presidido por el alcalde de una comunidad, la participación de los representantes de diferentes organizaciones sociales, legal o socialmente reconocidos como líderes que tienen presencia en la localidad, que son representantes del sector educativo, de la iglesia, de la comunidad, de cualquier situación. Es muy importante. Por eso la participación en las distintas vertientes es muy importante. Ahorita regresamos con el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla, 11 de la mañana, 16 minutos. Síguenos en Facebook, www.facebook.com/Alternativa Noticias. Regresamos con Manuel Castaños Gutiérrez a Alternativa. Diálogo y comunicación real con los actores que generan la noticia. Las 11 de la mañana ya con 20 minutos, tiempo del centro de Sinaloa, 11 con 20, hoy sábado 25 de abril del 2020. Estamos hablando sobre la participación comunitaria, cómo impacta en el autocuidado de la salud. Está en la línea telefónica el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla. Hablaba, doctor, antes de haberme ido a comerciales, que los grupos, el espacio, son un espacio de discusión, de concentración, de gestión, que puede ser presidido también por un presidente municipal, por la participación de diferentes organizaciones sociales. ¿Cierto, doctor? Sí, mira, Manuel, la organización comunitaria sigue modelos diferentes, pero dependiendo de los patrones culturales, las creencias, el nivel educativo, etcétera, ¿no? Pero en algo sí está claro, es que es una interacción entre las autoridades gubernamentales y la propia sociedad organizada a través de distintas maneras. Uh-huh. Lo fundamental aquí es que haya un entendimiento de qué es lo que se persigue, que haya comunicación, que haya confianza, que haya una coincidencia de objetivos, o de alguna manera hacerlo coincidir de tal manera que esa participación se vuelva más interactiva, es decir, que desde lo que se pretende hacer hasta la realización participe la comunidad y no llegue como un aspecto impuesto. Uh-huh. En este sentido, sabemos que a nivel nacional, por ejemplo, hay una red de municipios promotores por la salud, y esto lo que pretende es que a todos los niveles haya una organización comunitaria que se vuelva gestora o autogestora de todo su desarrollo. Uh-huh. Pero en esto estamos hablando de muchos actores que se tienen que poner de acuerdo y ponerse a trabajar, porque si no se hacen cosas, no se va a llegar al objetivo. Entonces, aquí hay diversas actividades que se pueden hacer. Y lo vemos, hay una sociedad proactiva uh-huh. que está apoyando a los hospitales, a los médicos, a todo el personal de salud, donándoles equipo de protección, ¿sí? Desde las instituciones académicas como la Universidad Autónoma de Sinaloa hasta otras organizaciones civiles. Esto está
complementando de alguna forma los esfuerzos que hace el gobierno. Y esto estamos hablando de una participación interactiva. Sí. Ahora, esto no debe de ser por un periodo. Esto debe de ser sistemático, permanente, para que pueda tener el resultado que estamos buscando. Tenemos que estar preparados como Estado, tenemos que estar preparados como país en esto de la promoción de la salud. Ahora, para que se dé la promoción de la salud, doctor, no depende nada más del gobierno. Aquí es una participación entre gobierno, sectores sociales o productivos y sobre todo la comunidad en general. Eso es definitivo, ¿eh? Uh-huh. Y vuelvo a insistir, hay países que tuvieron la visión de estar trabajando ya de esta forma y hoy sus resultados son diferentes. Entonces nosotros hemos tenido ya experiencias con otras epidemias y hemos visto que lo importante es ir un paso adelante. Sí. Entonces, si la gente experta en la salud pública, que tiene toda esta capacidad para hacer cálculos y pronósticos, tiene que escucharse y atenderse las recomendaciones, porque desafortunadamente tendemos a reaccionar cuando ya tenemos el problema encima, cuando nos va a salir más costoso. Y no me refiero nada más en el aspecto económico. Uh-huh. Me estoy refiriendo a todos los aspectos que van a ir a detener el desarrollo, sí, y el bienestar de la población. Sí, se puede desencadenar en todos los aspectos, pues una crisis económica, crisis de inseguridad, crisis emocional, crisis social, en fin, tenemos que aprender nosotros como país y como entidad a convivir de una manera con el gobierno, que el gobierno nos implemente también estas medidas y que esté a la atención permanente de la promoción de la salud. Doctor, por último, un mensaje a la ciudadanía, a los radioescuchas. ¿Cuál es su pronóstico con esta pandemia en la manera en cómo se está llevando y cómo lo está tratando el gobierno federal? Sí, mira, Manuel, yo creo que aquí habría una recomendación muy importante. Y no lo digo yo, lo dicen los expertos. Toda esta pandemia y todo lo que está alrededor de ella ha generado diversas reacciones. Desde personas que están subiendo a las redes sociales información falsa con el único motivo de desestabilizar, a lo cual la recomendación es tener mucho cuidado con esto, porque no solo se refiere a la información de los números, sino a proponer una serie de tratamientos, manejos, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una primera recomendación, tener mucho cuidado con la información uh-huh. a la que accesamos. Segundo, es entender que ahorita nuestra participación es no salir, quedarnos en casa, utilizar todas las actividades, todos los medios de protección que se están recomendando. Estar atentos a las recomendaciones que hacen las autoridades de salud en cuanto a en qué momento poder accesar a un servicio, y por eso está el call center, que es una excelente estrategia sí. para que la población se acerque y reciba la información correcta. ¿Sí? La otra recomendación, creo yo, sería que, como todas las enfermedades, van a tener un pico y van a ir bajando gradualmente, y que esta será una enfermedad más
con la que tendremos que estar trabajando. Afortunadamente, la tecnología nos permite, sobre todo a los científicos, conocer a una velocidad récord las características del microorganismo y empezar a generar los estudios pertinentes para su manejo. Pero yo pienso que es un deber ciudadano, humano, el cuidarnos y de esa manera cuidar a los demás. No es este es un problema de salud que no conocemos, que tenemos todavía que estudiar mucho y que lo más deseable es que salgamos lo mejor librados para poder retomar nuestra vida normal. Doctor, queremos agradecerle su atención, su amabilidad, la disposición que tiene para con nuestros conciudadanos de Culiacán, de Sinaloa, de México, para poder haber platicado con usted de esto tan interesante que es la promoción de la salud, la participación comunitaria y cómo impacta en el autocuidado de la salud. Muchas gracias, doctor. Al contrario, Manuel, con mucho gusto, un abrazo y lo mejor para todos. Buen día, cuídese mucho, doctor. Hasta pronto. Gracias, igualmente. Es el doctor Álvaro Martín Acosta Padilla, quien estuvo con nosotros vía telefónica aquí en Alternativa Sinaloa. Tema muy, muy interesante, muy cierto todo lo que dice el doctor. Tenemos que participar. Los líderes, sobre todo de las comunidades, tener esa capacidad de grupos, de agrupar a las gentes de las comunidades para poderlos orientar y llevar pues una participación comunitaria extraordinaria para el autocuidado de nosotros mismos.